Este relato se basa en una superstición popular que se remonta a la época de los coureurs des bois, bajo el régimen francés, y que se perpetuó entre los voyageurs del noroeste canadiense. Los chabolistas de épocas posteriores retomaron la tradición, y es en los asentamientos franceses que bordean el río San Lorenzo donde las leyendas de la Chasse-Galerie son especialmente conocidas en la actualidad. El escritor ha conocido a muchos viejos viajeros que afirman haber visto canoas de corteza viajando en el aire, llenas de hombres remando y cantando, bajo la protección de Belcebú, en su camino desde los campamentos madereros del Ottawa para hacer una visita relámpago a sus amadas en casa. Apenas es necesario disculparse por haber utilizado en la narración expresiones típicas de la vida ruda y del carácter de los hombres cuyo lenguaje y superstición pretende retratar el escritor. Bien, entonces, ya que parece que lo desean tanto, les contaré una rocambolesca historia que debería ser una lección para todos ustedes. Si hay entre la multitud algún renegado que pretenda correr la Chasse-Galerie o el Loup-Garou, más vale que salte y vaya afuera a ver si los búhos chillan en la tormenta. En conversación con el mismísimo viejo Nick, porque tengo la intención de comenzar mi historia haciendo una gran señal de la cruz. Eso será un revés regular para Le Diable, que siempre intenta, en esta época, arrebatarle el alma a un pobre chabolista prometiéndole toda clase de tonterías. He tenido bastante de eso en mis días jóvenes para entender sus trucos. Nadie se inmutó. Por el contrario, todos se reunieron alrededor de la chimenea, donde el cocinero había arrastrado la caja de provisiones, y sobre la cual había tomado asiento en un taburete de campamento, preparándose para relatar su experiencia bajo las artimañas del Mauvais Esprit. Era la víspera de Año Nuevo de 1858, en lo más profundo del bosque, en el campamento maderero de Ross, en la cabecera del río Gatineau. El invierno había comenzado y la nieve se había acumulado hasta el techo de la cabaña. El jefe, según la costumbre, había ordenado distribuir el contenido de un pequeño barril de ron de Jamaica entre los hombres. Y el cocinero había terminado pronto sus preparativos de un suculento ragú de pies de cerdo y de una gran lata llena de guisantes para la cena de Año Nuevo. Una gran tetera, medio llena de melaza, estaba ya hirviendo a fuego lento, ya que iba a haber un sorteo de caramelos para terminar la velada. Cada uno había llenado su pipa con un buen y fuerte tabaco canadiense, y una espesa nube de humo oscurecía el interior de la cabaña. Algunas ramas de pino arrojadas a intervalos sobre el fuego producían un resplandor rojizo que iluminaba los rudos rostros de los hombres con curiosos efectos de clair-obscur. Joe, el cocinero, era un hombrecillo hogareño que se reía de sus propios defectos físicos y que no se ofendía cuando sus camaradas le regañaban por el oír le llamaban lebosu, el jorobado. Había trabajado en las chabolas durante los últimos 40 años y su experiencia solo era igualada por la facilidad con que podía relatar sus aventuras cuando se había tomado un vaso de Bon Vieille Jamaica. Te estaba contando, dijo Joe, que en mi juventud fui un pendenciero, pero hace tiempo que me enmendé y ahora nunca bromeo sobre asuntos religiosos. Me confieso regularmente todos los años, y lo que voy a relatar ocurrió hace años y años, cuando temía ni Dieu ni diable. Fue una noche como esta, una noche vieja, hace 34 o 35 años. Reunidos alrededor de la chimenea con todos los camaradas nos alegramos. Y si es cierto, como decimos en francés, que pequeños riachuelos hacen grandes ríos, no es menos cierto que pequeñas copas vacían grandes barriles. Y en aquellos tiempos se bebía más que hoy, y las veladas de este tipo solían terminar en un combate de boxeo, al aire libre, en la nieve. El ron no era mejor que el de esta noche, pero era Bougremont bon, se lo aseguro. Seré franco con usted y le diré que hacia las 11 mi cabeza empezó a marearse y me tumbé en mi albornoz de búfalo para echar una cabezada,
mientras esperaba el salto de medianoche que siempre damos sobre la cabeza de un barril de cerdo, del año viejo al nuevo. Esta noche repetiremos lo mismo antes de ir a visitar los campamentos vecinos para desearles las felicitaciones de la temporada. Había dormido un buen rato cuando me despertó bruscamente un segundo jefe, Baptiste Durand, que me dijo: «Joe, es más de medianoche y llegas tarde al salto del barril. Los camaradas se han ido a otros campamentos y yo voy a la Valtrie a ver a mi novia. ¿Vendrás conmigo?» «A la Valtrie», dije. «¿Estás loco? Estamos a 300 millas de allí, y no podrías recorrer la distancia en 2 meses, a través del bosque, cuando no hay caminos batidos por la nieve. ¿Y qué me dices de nuestro trabajo de pasado mañana?» «Imbécil, ¿no me entiendes? Viajaremos en nuestra canoa de corteza, y mañana a las 6 de la mañana estaremos de vuelta aquí para desayunar». Entendí. Baptiste Durand me propuso unirme a él y correr la Chasse-Galerie, arriesgar la salvación de mi alma por la diversión de ir a dar un beso de año nuevo a mi rubia de la Valtrie. Aquello era demasiado para mí. Era cierto que yo era un mauvais sujet, que no practicaba la religión y que de vez en cuando bebía demasiado, pero entre eso y el hecho de vender mi alma a le diable había una gran diferencia, y dije: «No os iré, pas un tonnerre». «Oh, eres una vieja normal», respondió Baptiste burlonamente. «No hay ningún peligro. Podemos ir a la Valtrie y volver en 6 horas. ¿No sabes que con la Chasse-Galerie podemos viajar a 150 millas por hora, cuando uno sabe manejar las palas tan bien como todos nosotros? Lo único que hay que hacer es no pronunciar le nom du bon Dieu durante el viaje, y tener cuidado de no tocar las cruces de los campanarios cuando viajamos. Eso es bastante fácil. Y, para estar bien, todo lo que un hombre tiene que hacer es mirar por dónde va, pensar en lo que dice y no tocar ni una gota de licor por el camino. He hecho el viaje 5 veces, y le diable no me ha atrapado todavía. Vamos, mon vieux, ármate de valor, y en 2 horas estaremos en la Valtrie. Piensa en Lisa Gimbet, y en el placer que tendrás al darle un beso de feliz año nuevo. Ya somos 7 para hacer el viaje, pero debemos ser 2, 4, 6 u 8 para formar la tripulación de la canoa. Sí, está bien, pero hay que comprometerse con le diable y no es el tipo de burgués con el que quiero hacer ningún trato. Una simple formalidad si tenemos cuidado dónde vamos y no bebemos. Un hombre no es un niño, pardieu. Venga, los camaradas esperan fuera y la canoa ya está en el claro. Vamos, vamos. Y me llevaron fuera de la chabola, donde vi a los 6 hombres que nos esperaban, remo en mano. La gran canoa yacía sobre un banco de nieve, y antes de que tuviera tiempo de pensarlo 2 veces, estaba sentado en la proa, esperando la señal para partir. Debo decir que mi mente estaba algo confusa, pero Baptiste Durand, que era un cliente duro, pues, según decían, llevaba 7 años sin confesarse, no me dio tiempo para reflexionar. Estaba de pie en la popa y exclamó con voz sonora: «¿Estás listo?» «Listo». «Repite después de mí». Y repetimos juntos: «Satán, rey de las regiones infernales, prometemos venderte nuestras almas si dentro de las 6 horas siguientes pronunciamos le nom du bon Dieu, tu amo y el nuestro, o si tocamos una cruz en el viaje. Con esa condición nos transportaréis por los aires, a donde queramos ir, y nos traeréis sanos y salvos a la chabola. Acabris, acabras, acabram, fais-nous voyageurs par-dessus les montagnes». Apenas pronunciadas las últimas palabras, sentimos que la canoa se elevaba en el aire a una altura de 500 o 600 pies. Me sentí tan ligero como una pluma, y a la orden de Baptiste, empezamos a remar como hechiceros que éramos. Al primer golpe de remo, la canoa salió disparada como una flecha, y nos pusimos en marcha bajo el ala protectora del mismísimo diablo. Me quedé sin aliento, y pude oír la proa de la canoa zumbando en el aire fresco de la noche. Íbamos más rápido que el viento,
y durante los primeros 15 minutos navegamos sobre el bosque sin percibir nada más que las oscuras cabezas de los grandes pinos. Era una noche preciosa, y una luna llena iluminaba el cielo como el sol del mediodía. Sin embargo, hacía un frío terrible, y nuestros bigotes estaban bastante congelados, mientras que nuestros cuerpos sudaban a mares. Remábamos como demonios en las regiones bajas. Pronto percibimos una franja brillante y reluciente de hielo transparente que brillaba como un espejo. Era el río Gatineau, y luego las luces de las granjas, que en su mayoría estaban encendidas en Nochevieja. Empezamos a pasar junto a los campanarios cubiertos de hojalata con la misma rapidez con la que pasan los postes de telégrafo en un tren, y las agujas brillaban en el aire como las bayonetas de los soldados perforando el campo de Marte en Montreal. Avanzábamos como tous les diables, atravesando bosques, ríos, ciudades y pueblos, y dejando tras de nosotros un rastro de chispas. Fue Baptiste Durand, el poseso, quien condujo la canoa porque conocía la ruta, y pronto llegamos al río Ottawa, que seguimos hasta el lago de las dos montañas. «Cuidado», dijo Baptiste, «vamos a pasar por encima de Montreal y asustar a algunos de los tipos que andan por ahí a estas horas de la noche. Joey, aclara tu silbato y prepárate para cantar tu mejor canción de canoa, Canot de Corse. Muchacho». La emoción del viaje me había fortalecido y estaba preparado para cualquier cosa. Ya podíamos ver las luces de la gran ciudad, y con un hábil golpe de remo, Baptiste nos puso a la altura de la cima de las torres de Notre-Dame. Me aclaré la garganta y canté Canot de Corse, mientras mis camaradas se unían al coro. Mon père n'avait filé que moi, canot de Corse qui va voler, et dessus la mer il m'envoie, canot de Corse qui vole, canot de Corse qui va voler. Aunque eran bien cerca de las 2 de la mañana, vimos algunos grupos de hombres que se detenían en medio de la calle para vernos pasar, pero íbamos tan deprisa que en un abrir y cerrar de ojos habíamos pasado Montreal y sus suburbios. Nos acercábamos al final de nuestro viaje y empezamos a contar los campanarios, Long Point, Pointe-aux-Trembles, Repentigny, Saint-Sulpice, y por fin vimos las 2 brillantes agujas de la Valtrie que resplandecían entre los pinos verde oscuro del dominio. «¡Cuidado allí!», gritó Baptiste. «Aterrizaremos al borde del bosque, en el campo de mi padrino, Jean Gabriel. Desde allí partiremos a pie para ir a sorprender a nuestros conocidos en algún fricot o baile del barrio». Hicimos lo que se nos había ordenado, y 5 minutos después nuestra canoa yacía en un banco de nieve al borde del bosque de Jean Gabriel. No era tarea fácil, porque la nieve nos llegaba a la cintura y no había rastro de ningún tipo de camino. Baptiste, que era el más atrevido de la multitud, fue a llamar a la puerta de la casa de su padrino, donde se veía una luz, pero no había nadie, salvo un criado, que nos dijo que los viejos habían ido a una snack en casa del viejo Robillard, y que los jóvenes del pueblo, chicos y chicas, estaban al otro lado del San Lorenzo, en casa de Baptiste Auge, en la Petite Misère, más abajo de Contrecoeur, donde había un salto de Año Nuevo. «Vayamos al baile de Baptiste Auge», dijo Baptiste. «Seguro que allí encontramos a nuestros amores. Vayamos a casa de Baptiste Auge», y volvimos a nuestra canoa, mientras nos advertíamos mutuamente del gran peligro que había en pronunciar ciertas palabras, en tocar cualquier cosa en forma de cruz, y sobre todo, en beber licor de cualquier clase. Solo teníamos 4 horas por delante, y debíamos regresar a la chabola antes de las 6 de la mañana, si queríamos escapar de las garras del viejo Nick, con quien habíamos hecho un trato tan desesperado. Y todos sabíamos que no era la clase de cliente que nos dejaría escapar en caso de retraso por nuestra parte. «Acabris, acabras, acabram, fais-nous voyager par-dessous les montagnes», gritó Baptiste una vez más. Y nos fuimos de nuevo, remando por el aire como renegados que éramos, cada uno de nosotros. Cruzamos el río en menos tiempo del que se necesita para contarlo,
y descendimos en un banco de nieve cerca de la casa de Batisete Auge, donde podíamos oír las risas de las bailarinas y ver sus sombras a través de las brillantes ventanas. Arrastramos nuestra canoa por la orilla del río para esconderla entre los montículos producidos por la pala de hielo. Ahora, dijo Baptiste en una última advertencia, nada de tonterías. ¿Me oís? Baila todo lo que puedas, pero ni un vaso de ron o de whisky. Y a la primera señal, síganme sin llamar la atención. No podemos ser demasiado cuidadosos. Y fuimos y llamamos a la puerta. El viejo Batiset vino y abrió él mismo la puerta. Y fuimos recibidos con los brazos abiertos por los invitados, que nos conocían a todos. ¿De dónde venís? Creía que estabais en los Chantiers, en el Gatineau. ¿Qué os hace venir tan tarde? Ven y sonríe. Baptiste acudió al rescate diciendo, ante todo, quitémonos los abrigos y démonos la oportunidad de bailar. Para eso hemos venido, y si por la mañana sigues sintiendo curiosidad, responderé a todas tus preguntas. Por mi parte, ya había visto a Lisa Guimbet, que charlaba con el pequeño Boisjoli de la Noreille. Le hice la reverencia de rigor y enseguida le pedí el favor del siguiente baile, que era un carrete a 4 manos. Ella aceptó con una sonrisa que me hizo olvidar que había arriesgado la salvación de mi alma para tener el placer de apretar su suave y blanca mano en la mía y de cortar alas de paloma como su pareja. Durante 2 horas el baile continuó sin parar y, si me permiten decirlo, los compañeros de chabola dimos un brillo a la danza que hizo que los sembradores de heno se cansaran antes de amanecer. Yo estaba tan ocupado con mi pareja que al principio no me di cuenta de que Baptiste visitaba el buffet con bastante frecuencia con algunos de los otros muchachos, y una vez le sorprendí levantando el codo de una manera bastante sospechosa. Pero no tenía ni idea de que el tipo se pondría achispado después de todos los sermones que nos había dado por el camino. Cuando dieron las 4, todos los miembros de nuestra tripulación empezaron a salir de la casa sin llamar la atención, pero tuve que arrastrar a Baptiste antes de que consintiera en irse. Por fin estábamos todos fuera, con solo 2 horas por delante para llegar al campamento y 300 millas que recorrer en nuestra canoa, bajo la protección de Belcebú. Habíamos abandonado el baile como indios salvajes sin despedirnos de nadie, ni siquiera de Lisa Guimbet, a quien yo había invitado para el siguiente cotillón. Siempre pensé que me guardaba rencor por eso, porque cuando llegué a casa el verano siguiente era Madame Boisjoli. Encontramos bien nuestra canoa en los mogotes, pero no hace falta que os diga que todos nos desanimamos cuando descubrimos que Baptiste Durand había estado bebiendo. Era él quien debía conducir la embarcación, y no teníamos tiempo que perder en complacer las fantasías de un borracho. La luna no brillaba tanto como cuando salimos del campamento, y no sin recelo me coloqué en la proa de la canoa, bien decidido a vigilar de cerca por si ocurría algún accidente. Antes de partir le dije a Baptiste, «Cuidado, Baptiste, viejo amigo, dirígete derecho hacia la montaña de Montreal, tan pronto como puedas vislumbrarla». «Yo me ocupo de mis asuntos», respondió Baptiste secamente, «y más vale que tú te ocupes de los tuyos». ¿Qué podía hacer? Y antes de que tuviera tiempo para más reflexiones, «A cabrís, a cabras, a cabram, fais-nous voyager par-dessous les montagnes». Y subimos de nuevo como un rayo, timoneando hacia el suroeste, si es que la forma salvaje en que Baptiste manejaba nuestra barca podía llamarse timonear. Pasamos por encima del campanario de la iglesia de Contrecoeur, muy cerca de él, pero en lugar de ir hacia el oeste, Baptiste nos hizo tomar un rumbo hacia el río Richelieu. Pocos minutos después estábamos rodando el monte Beloeil y estuvimos a 3 metros de chocar con la gran cruz que el obispo de Quebec había plantado allí, durante un picnic antialcohólico celebrado unos años antes por el clero de su diócesis.
A la derecha, Baptiste. Dirígete a la derecha, o nos mandarás a todos a Le Diable si sigues por ese camino. Sí, y Baptiste giró instintivamente a la derecha, y nos dirigimos directamente hacia la montaña de Montreal, que podíamos percibir a lo lejos por las tenues luces de la ciudad. Debo decir que me estaba asustando, porque si Baptiste seguía conduciendo como lo había hecho, nunca llegaríamos vivos al Gatineau, y Le Diable probablemente se estaba relamiendo los labios, como yo suponía, ante la sola idea de hacernos un desastre de Año Nuevo. Y puedo decirles que el desastre no se hizo esperar. Mientras pasábamos por encima de la ciudad, Baptiste Durand lanzó un grito y, blandiendo su remo por encima de su cabeza, nos dio una vuelta de campana que nos precipitó en una ventisca de nieve en un claro de la ladera de la montaña. Por suerte, la nieve era blanda y ninguno de nosotros resultó herido, ni la canoa sufrió daño alguno. Pero Baptiste se bajó y declaró enfáticamente que iba a la ciudad a tomar un berre. Intentamos razonar con él, pero nuestros esfuerzos resultaron inútiles, como suele ocurrir con les ivrognes. Bajaría aunque Le Diable en persona le pillara por el camino. Consulté un momento con mis camaradas y, antes de que Baptiste se diera cuenta de lo que estábamos haciendo, le hicimos bajar a la nieve, donde le atamos de pies y manos para que no pudiera interferir en nuestros movimientos. Le colocamos en el fondo de la canoa y le amordazamos para impedirle decir cualquier palabra que pudiera llevarnos a la perdición. Y a Cabris, a Cabras, a Cabram. Volvimos a subir, esta vez en dirección al Gatineau. Yo había tomado el lugar de Baptiste en la popa. Solo teníamos poco más de una hora para llegar al campamento, y todos remamos por la vida y la salvación eterna. Seguimos el río Ottawa hasta Pointe-Gatineau, y luego nos dirigimos hacia el norte, siguiendo la estrella polar. Íbamos volando en el aire, y todo iba bien cuando ese granuja de Baptiste consiguió zafarse de las cuerdas con que le habíamos atado y arrancarle la mordaza. Habíamos estado tan ocupados remando que, cuando nos dimos cuenta, estaba de pie en la canoa, remo en mano y maldiciendo como un pagano. Sentí que nuestro fin había llegado si pronunciaba cierta palabra sagrada, y no era cuestión de apaciguarlo en su frenesí. Solo nos quedaban unas pocas millas para llegar al campamento, y estábamos flotando sobre el bosque de pinos. La posición era realmente terrible. Baptiste utilizaba su remo como un shilalá y hacía un moulinet que amenazaba en cualquier momento con aplastar en la cabeza de alguno. Yo estaba tan excitado que por un movimiento en falso de mi propio remo dejé que la canoa bajara a ras de los pinos y se trastornó al chocar contra la cabeza de un gran árbol. Todos nos caímos y empezamos a descender de rama en rama como perdices abatidas desde las copas de los tamarugos. No sé cuánto tiempo estuve bajando, porque me desmayé antes de llegar a la nieve que había debajo, pero mi último recuerdo fue como el sueño de un hombre que se siente cayendo por un pozo sin llegar nunca al fondo. A eso de las 8 de la mañana del día siguiente, me desperté en mi litera, en la cabaña, a donde nos habían llevado algunos de nuestros camaradas, después de habernos encontrado metidos hasta el cuello en un banco de nieve vecino, al pie de un pino monstruoso. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido, aunque todos estábamos más o menos magullados y arañados, algunos incluso con los ojos morados mientras bajábamos de la copa del árbol. Todos estábamos agradecidos de que no nos hubiera ocurrido nada peor, y cuando los camaradas dijeron que nos habían encontrado durmiendo en la nieve los efectos del jolgorio de la noche anterior, ninguno de nosotros tuvo nada que decir en contra. Todos nos sentíamos satisfechos de que nuestra escapada con el viejo Nick permaneciera desconocida en el campamento, y preferíamos dejar a nuestros camaradas con la impresión de que habíamos tomado un berre de más, a contarles el trato que habíamos hecho para satisfacer un capricho pasajero. Por lo que respecta a Baptiste Durand, no cabe duda
de que había olvidado la última parte de su viaje. Pero nunca aludió a ello y nosotros seguimos su ejemplo. No fue hasta muchos años después que relaté la historia de nuestras aventuras, tal como sucedieron en aquella memorable víspera de Año Nuevo. Todo lo que puedo decir, amigos míos, es que no es tan divertido como algunos podrían pensar, viajar en el aire, en pleno invierno, bajo la guía de Beltebú, dirigiendo la Chasse-Galerie, y especialmente si tienes un ibroñe para dirigir tu canoa de corteza. Siga mi consejo y no escuche a nadie que intente engañarle para que haga ese viaje. Esperad al verano antes de ir a ver a vuestras novias, porque es mejor correr todos los rápidos del Ottawa y del San Lorenzo en una balsa, que viajar en sociedad con el mismísimo Le Diable. Joe, el cocinero, sacó un cucharón de melaza hirviendo de la gran caldera que estaba al fuego y declaró que ya estaba todo listo para el sorteo de dulces.